Buenos días con todos. Vamos a empezar la clase en un minuto. Ya les comparto la pantalla. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con el tema de método de rigideces. ¿Sí? O por lo menos sus aplicaciones a lo que son elementos tipo barra. Cuando nos referimos a elementos tipo barra, vamos a referir a cerchas, pueden ser cadenas, pueden ser cables, pueden ser sogas, ¿sí? Elementos que vayan a resistir todo lo que se llaman simplemente cargas axiales, ¿sí? Son elementos que van a soportar cargas axiales, ¿sí? Vamos a comenzar con eso, con el paso de las semanas, ¿verdad? Veremos elementos a flexión y llegaremos a pórticos para que ustedes puedan entender mejor cómo se realiza esto en forma de método de rigideces, ¿sí? Una barra igual, para que ustedes sepan, es un elemento que tiene una de sus dimensiones, ¿sí? Una de sus dimensiones, digamos que esto es L, esto es A y esto es B. L es mucho mayor a A y L es mucho mayor a B, ¿sí? Esto para que sea considerado una barra. Si en algún momento a ustedes ya les toca hacer un análisis de elementos finitos, así un SAP 2000 o ese tipo de cosas, las ecuaciones que ustedes van a ver aquí, si hablan de un elemento corto, digamos un elemento de este tipo, posiblemente los resultados no sean tan precisos, ¿sí? Entonces, siempre se hablará de elementos que son mucho más largos que sus otras dos dimensiones. Como les dije, son elementos que soportan cargas axiales. No vamos a revisar aquí, pues bueno, por el día de hoy, ¿verdad? No vamos a revisar ni lo que se refiere a momentos, no momentos y no corte, ¿sí? Por ahora. No es que no se lo pueda hacer, sino que hay que ir poco a poco, ¿sí? Entonces,
otra propiedad que vamos a revisar nosotros aquí, o sea, para que sepan ustedes si se aplican las ecuaciones, es que los elementos son considerados rectos, ¿sí? Con recto me refiero a que pueden estar inclinados, pero su sección es recta, ¿sí? No vamos a usar secciones curvas, ¿sí? Esto no aplica a las ecuaciones que uno va a ver, ¿sí? Si alguna vez tienen ustedes un elemento curvo, posiblemente las ecuaciones que ustedes van a estar aplicando eh, no vayan a ser útiles, ¿sí? Otra condición que se va a ver aquí, porque tenemos que, como es el inicio del método matricial, hay que resumir varias cosas. Entonces, otra de las cosas que se consideran es que los desplazamientos y deformaciones unitarias son pequeñas. ¿Sí? No se consideran elementos que se puedan deformar mucho, como el caso, ¿sí? Ejemplo, no considera el caucho, ¿sí? Suponiendo un caucho un elemento que se puede deformar bastante, ¿sí? Entonces son elementos, ahorita vamos a ver elementos como acero, quizás como hormigón, donde no se deformen mucho, ¿sí? Y de ahí, otra característica que se va a ver bastante es que el material de la barra es considerado linealmente elástico. ¿Sí? Esto para que se obedezca, se siga la ley de Hooke. Sí, esa ley que tanto escucharon en algún momento en sus cursos de estructuras 1 de resistencia a materiales. ¿Qué es lo que nos dice la ley de Hooke? Que el esfuerzo, ¿sí?, es igual al módulo elástico por su deformación unitaria, siendo sigma esfuerzo epsilon la deformación unitaria y E el módulo elástico, lo cual también es conocido como módulo de Young. Sí, esto como un pequeño, se puede decir, repaso, recuerdo de lo que es la ley de Hooke. ¿Sí? Es linealmente elástico porque hay una relación directamente proporcional entre esfuerzo y deformación. Para quien lo quiere ver a forma de gráfica, ¿verdad? Estaríamos hablando de la deformación unitaria, del esfuerzo, y aquí nosotros tendríamos el módulo elástico. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con elementos que son, que siguen la ley de Hooke. ¿Alguna pregunta hasta aquí en cuanto a los conceptos o las limitaciones de las ecuaciones que uno ejecuta? Sí. Entonces, cuando uno hace, cuando uno ya se introduce al método de las rigideces, como las habían anticipado anteriormente, comenzamos a trabajar nosotros con desplazamientos. ¿Sí? Aparte de estos desplazamientos, se requiere un análisis de los siguientes puntos.
¿sí? Vamos a hablar de ecuaciones de equilibrio. Vamos a tener relaciones entre entre desplazamientos y deformación unitaria. Acuérdense que esto es un epsilon, el desplazamiento. En algunos libros lo van a encontrar ustedes como delta, otros libros lo van a encontrar como mu. ¿Sí? Dependiendo de la variable que estén leyendo en el libro que ustedes estén siguiendo, ¿verdad? Y de ahí lo tercero, que es lo que ya habíamos mencionado antes, que es la ley de Hooke, que es la relación entre esfuerzo y deformación unitaria. Sí, esto es lo que ustedes acaban de ver aquí en esta gráfica. Relación entre esfuerzo y deformación unitaria. ¿Sí? Entonces, el elemento más fácil para uno comenzar a resolver esto es considerar una barra con una carga P, y en algunos libros ya un poco más avanzados hacen las ecuaciones para una carga distribuida en el eje longitudinal de la barra, que le llaman Q en X, siendo esto X, ¿verdad? Y a esto acá le llaman L. Entonces, cuando uno ya comienza a analizar lo que es una barra, si esta es una gráfica general, uno involucra aquí para la evaluación de deformación, de esfuerzo, cosas que ustedes ya han visto, ¿sí? Comienzan a hablar del área. El área puede ser constante o variable, entonces le ponemos A de X, en el punto X. Hablamos aquí de la sección transversal de la barra. Si ustedes ven esto de forma isométrica, pudieran imaginarse un elemento de este estilo. Tendrían la carga P y esta sería su sección transversal. ¿Sí? Cuando les pongo A de X es porque la barra pudiera tener una sección variable. Entonces a esto pudiera ser A en L y esto pudiera ser A en el punto 0. ¿Sí? Sin embargo, de forma general, lo más probable es que usemos solo barras constantes, ¿sí? De sección constante. De ahí ustedes tienen otro término, que es el módulo elástico. Como tal, también pudiera ser variable, a menos que uno esté hablando todo de módulos elásticos constantes. Entonces tendríamos aquí el módulo elástico. Finalmente, Q, que es una carga distribuida, que no lo vamos a analizar en este momento, pero es bueno que ustedes tengan la ecuación general basados en una carga distribuida también longitudinal. Y P, que es una carga externa puntual.
Ya conocemos nosotros, ¿verdad? El tema de L, que es la longitud total. Y vamos a estar hablando aquí de U o de teta, ¿sí? Como ustedes se sientan más a gusto, que sería, esto lo vamos a poner en X también, que dependa de X, que sería el desplazamiento longitudinal. Sí. Entonces, ven que para una simple barra ya hay por lo menos varias variables a considerar. El área, el módulo elástico, la carga externa, la longitud y los desplazamientos. Esta carga distribuida posiblemente se la use, pero lo más probable es que no entremos en ese detalle. ¿Sí? Entonces, la idea se dice en cuanto a análisis de estructuras, que la idea es encontrar ecuaciones para este desplazamiento, ¿verdad? Vamos a ponerle M1 más. En realidad necesitamos saber cuáles son las ecuaciones para el desplazamiento, cuál puede ser una ecuación para la deformación unitaria, y se puede hablar de cuál es una ecuación para el esfuerzo axial. ¿Sí? Eso es lo que se ha visto de forma general casi en todos los problemas, ya sean de flexión, de corte y en este caso de carga axial, durante los cursos de resistencia a materiales y de estructuras. ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda sobre algún parámetro que hemos revisado hasta ahora? Aquí. Sí, espero que se sientan familiarizados con la ecuación como tal. Entonces, se va a llegar a una ecuación general. Si desean, para quien les interese, me puede solicitar el desarrollo de la ecuación general. Pero por los tiempos que tenemos, es un poco pesado, se puede decir, y demanda tiempo explicarla. La ecuación general para la deformación generalmente es 1 sobre AE menos QX al cuadrado sobre 2 más Q por L más P por X. ¿Sí? Como les decía antes, esta carga Q generalmente es 0. Q es igual a 0. Esto ocurre generalmente, ¿verdad? Uno no revisa una carga longitudinal. Sí, esta es la solución general para el desplazamiento. Entonces, si Q es 0, nosotros tendríamos como ecuación sencilla que U de X es igual a 1 sobre AE por P por X. Lo pueden escribir ustedes, P por X sobre AE. ¿Sí? Esta es la ecuación más básica para hallar el tema de los desplazamientos. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, si P es constante, ¿verdad? Porque es una carga externa, como se los había dibujado. P se puede considerar constante, una sola P. Se diría que la deformación y la longitud son directamente proporcional y dependen de esta relación P sobre AE. Entonces, para una barra se puede suponer que existe una pendiente P sobre AE, ¿sí? Donde todo depende de X.
Esta sería la gráfica de deformación con respecto a la longitud si uno tuviese que graficarla, ¿verdad? Entonces se darían cuenta que esta relación es lineal. ¿Sí? Entonces, otro tema que se va a tratar aquí, otra simplificación, por lo menos por ahora, es que se va a considerar que el área es constante y que el módulo elástico también es constante. Entonces, de la ecuación general, nos volvemos a quedar con esta ecuación, ¿verdad? La vuelvo a escribir de todos modos. U de x es igual a P por X sobre AE, donde Q es 0, A y E son constantes. ¿Sí? Si no fueran constantes, esta solución general no se hubiese creado, sino que hubiese sido mucho más grande. ¿Sí? Entonces, esta ecuación, para que ustedes la tengan presente, para todo lo que es barra, y que ustedes posiblemente se acuerden de las clases de resistencia de materiales que la habían usado para calcular las deformaciones en varios puntos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Listo. ¿Sí? Entonces, ya sabiendo la ecuación general, ¿sí? Hay otras personas que les gusta expandir un poco más este tema de las condiciones, del equilibrio. ¿Sí? Entonces, para calcular el tema del equilibrio, proponen un ejemplo. ¿Sí? A modo de ejemplo, se propone una barra de longitud L con A y E como constantes y se les indica una deformación L en el extremo L y una deformación en X0, ¿sí? Siendo esto X. Entonces, si uno hace equilibrio de ecuaciones, siempre cuando vamos a estar trabajando en métodos de rigideces, necesitamos nosotros condiciones de borde. ¿Sí? Las condiciones de borde también lo pueden saber ustedes como resultados que ustedes ya conocen en los extremos de un elemento. En este caso, la deformación en 0 dicen que es U0 y la deformación en L dicen que es UL. ¿Sí? Le ponen un valor cualquiera. Para las ecuaciones de equilibrio, indican que no hay fuerza. Entonces dicen que menos AE, la segunda derivada de U con respecto a X, es igual a 0. Y se conoce que Q es igual a 0. ¿Sí? Esto es una forma general de equilibrio. Entonces dice que si se comienza a integrar, uno comienza a obtener menos AE, la derivada de U con respecto a X, y aquí ya comienzan a haber constantes de integración. Luego ponen menos AE por U, dicen C1X más
una segunda constante de integración. ¿Sí? Esta es una primera integración. Esto se continúa integrando. Si son integraciones de constante, entonces comienzan a crearse las variables de integración. Entonces, indican aquí que una forma general para la ecuación de la deformación también consiste en poner que es igual a menos 1 sobre AE por C1X más C2. Esto sería, como les indicaba, hay otros que les gusta ver la ecuación general de los desplazamientos, ya no en función de una carga P, sino en función de unos desplazamientos ya conocidos. ¿Sí? Entonces, usando las condiciones de borde, ¿sí? Estas condiciones aquí que decíamos que en 0 es U sub 0 y en L es U sub L. Si nosotros reemplazamos aquí U en 0, en esta ecuación, esto que están viendo acá, tendrían que U en 0 es U sub 0 y esto es igual a menos 1 sobre AE por C2, simplemente. Entonces la constante de integración C2 sería igual a menos AE por U sub 0. Y para encontrar la otra constante de integración, ya hemos encontrado esto, nos falta la de acá. Para la segunda constante de integración podemos usar nuestra segunda condición de borde, que es UL. Entonces aquí tendríamos menos 1 sobre AE, ¿verdad? Por C1 por L, más C2 que ya lo hemos hallado. ¿Cuánto era C2? Espera un momento, déjame escribirlo así. Más C2, no, menos C2, disculpen. Menos C2 sobre AE. Entonces, si reemplazamos este valor aquí, nos va a quedar que UL es igual a menos 1 sobre AE C1L más UO. ¿Sí? De esta manera, si despejamos C1, vamos a obtener que C1 es igual a AE multiplicado por UL menos UO, todo dividido para L. ¿Sí? Esto consiste en despejar C1. UO pasa a restar, este elemento pasa a multiplicar y el otro pasa a dividir. ¿Sí? Ah, no, aquí tengo un error. Esto sería UO menos UL, que es lo mismo que decir menos AE sobre L, UL menos UO. ¿Sí? Entonces, nuestra ecuación general, basado en desplazamientos conocidos, ya no en fuerza, sino en desplazamientos conocidos, nos queda como UX igual a UL menos U0 sobre L por X más UO. ¿Sí? Esa sería la forma general, conociendo que A y E son constantes. ¿Sí? Otros pueden ver esta ecuación como 1 menos X sobre L
UO más X sobre L, UL. ¿Sí? Entonces, tienen aquí una ecuación basada en desplazamientos conocidos. Y acá tienen una ecuación más sencilla basada en una fuerza externa conocida. Todo conociendo estas variables. El área, el módulo elástico, P, L y la ecuación del desplazamiento. ¿Sí? Igual, así como les dibujé acá, esta relación, y ustedes tienen aquí esta gráfica. Aquí para que no tengan que subir otra vez a la página para ver la gráfica. Esto sería UO. Esto de acá puede considerar UL. Esto es L. Y saben que A y E son constantes. Y conocen ustedes que está midiéndose X hacia la derecha. Y eso obedece la ecuación. Sí, entonces esas ecuaciones son las que vamos a estar usando al día de hoy. Entonces indican aquí que si uno quiere dejar esto a partir de esta ecuación, lo quiere dejar como temas de formación unitaria, ustedes pudieran usar la ecuación E de X igual du sobre dx, y esto les va a dar menos UO sobre L más UL sobre L. Esto les va a dar como ecuación UL menos UO sobre L. ¿Sí? Esta ecuación de aquí es la que ustedes conocían, ¿verdad? Antes, en resistencia de materiales, en estructuras 1, cuando les pedían la deformación unitaria, ustedes lo que hacían era restar dividir el desplazamiento, ¿verdad? En este caso el desplazamiento es la diferencia de los dos puntos, dividido para la longitud total. ¿Sí? En cuanto a los esfuerzos, vamos a ver esfuerzos. Nosotros tendríamos la ley de Hooke, que es el esfuerzo en X, igual a E por la deformación unitaria en X. Entonces aquí tendrían ustedes E por UL menos UO sobre L. ¿Sí? Y si se dan cuenta, ¿verdad? Estos valores serían aquí constantes. Y aquí esto también sería constante. De esa manera se explica por qué si ustedes hacen cualquier corte en una varilla, les da el mismo esfuerzo, ¿verdad? Tienen aquí que esto es constante y lo de acá es constante. Finalmente, si ustedes quieren calcular la fuerza axial, ustedes tendrían aquí f de x es igual al área por el esfuerzo en x. Como todo es constante, esto sería igual a por E sobre L por la diferencia de deformaciones. De desplazamientos, mejor dicho. ¿Sí? Y esto también es constante. Cuando se habla de una barra, entonces repito, el esfuerzo axial, la fuerza axial interna o la deformación unitaria es la misma en cualquier punto que ustedes estén revisando. ¿Sí? Entonces, en términos de reacciones, ¿sí? Si uno quisiera considerar las reacciones, nos dicen que para reacciones la ecuación es
AE sobre L, UL menos U0. Se pone valor absoluto porque puede ser de tensión o compresión. Entonces nos dicen si UL es mayor a U0, entonces nos va a dar tensión. Van a tener ustedes una barra más o menos establecida de esta manera. Y nos dicen que si U0, si UL, disculpen, es menor a U0, van a tener aquí compresión. Tendrían una gráfica de reacciones más o menos de esta manera. Sí. Entonces, para que se den cuenta aquí que no solo las fuerzas generan fuerzas, sino las deformaciones también, porque están directamente relacionados todo lo que es deformación, desplazamientos, con fuerzas y esfuerzos. Entonces, evaluemos aquí estos siguientes casos. Para la evaluación de casos, si podemos suponer nosotros el caso 1, donde U0 le vamos a poner que es unidad y que UL vamos a suponer que es 0. ¿Sí? Esto lo pudiésemos imaginar más o menos como si tuviésemos una barra empotrada en el extremo. ¿Sí? Esto está empotrado. Y podemos suponer aquí que UL es igual a 0, que es lo que nos ha dicho el problema. Si esto es X, podemos suponer que la deformación U0, como es positiva, está hacia la derecha también. ¿Sí? Entonces, para calcular las fuerzas internas, ¿sí?, que son estas fuerzas aquí, fuerzas axiales, esto es fuerzas internas, nosotros tendríamos esta ecuación. Como ecuación, tendríamos que la fuerza es igual a AE entre L por UL menos U0, lo que nos va a dar que AE entre L es 0 menos 1. Y esto es igual a menos AE entre L. Esto nos representa compresión. ¿Sí? Por la convención de signos que hemos asumido. Entonces, si queremos calcular nosotros el equilibrio, esa deformación que hemos puesto ahí se ha convertido en fuerza. Y ustedes tenían este elemento empotrado y aquí ustedes van a tener una reacción. ¿Sí? Entonces, de esta manera, si esto es X igual 0 y esto es X igual L, van a tener aquí por sumatorias de fuerzas que R va a ser igual a F. ¿Sí? Y van a tener aquí que el valor es AE entre L. Y el valor acá es AE entre L. ¿Sí? Y ese sería el equilibrio de fuerzas basados en desplazamientos. Como les decía al inicio, ya 2 clases anteriores, porque la anterior fue de matrices, hay métodos que se refieren a fuerzas y hay otros métodos que se refieren a desplazamientos o rotaciones. Entonces, en este caso es una introducción para que ustedes entiendan cómo un desplazamiento puede generar una fuerza y una reacción como tal.
¿sí? En este caso, si lo quieren entender de forma lógica, esto se está deformando para la derecha y hay una fuerza que se está oponiendo a, a esa, a esa deformación, ¿sí? Por eso la fuerza hacia la derecha también, ¿sí? O sea, no sé si ahí me entendieron esa parte. Si quieren ustedes, pueden imaginarse esto como si fuera un corte en vez de como si fuera un extremo. Y esto es un diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Pero es la explicación de cómo, vuelvo a repetir, un desplazamiento U0, aquí le pusimos la unidad, puede generar una fuerza. Entonces, en el segundo caso, este fue el primero, en el segundo caso, consideramos ahora que U0 es igual a 0 y que U en L es igual a 1. Sí. Lo contrario al ejercicio anterior. Entonces aquí podemos asumir nosotros que esto está empotrado porque U en 0 está 0. Y aquí nosotros tendríamos UL. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, la acción de UL, a diferencia de la acción de acá, U0 aquí trata de comprimir a la barra y UL, aunque ahora de signo positivo, por nuestra convención de signos que hemos establecido, nos va a representar una extensión de la barra, más no una compresión de la misma. ¿Sí? Solo al haber cambiado nuestras condiciones de los extremos. Tenemos aquí U0 igual a 1, UL igual a 0 y acá lo contrario. ¿Sí? Entonces, calculamos nosotros aquí las fuerzas internas. Y ya sabemos la ecuación que es AE entre L. ¿Sí? Es esta ecuación general. UL menos U0. Esto nos da AE entre L. UL va a ser 1 y esto va a ser 0. Entonces vamos a tener AE entre L. Y como nos ha dado positivo, esto nos representa una tensión. ¿Sí? O tracción, no sé, como ustedes prefieran identificarlo, significa lo mismo. En todo caso, si ustedes dibujan el diagrama de cuerpo libre, les va a dar aquí AE entre L y AE entre L. ¿Sí? Y todo esto que ustedes han visto aquí, esto de ver qué pasa si un extremo se empotra y el otro se deja desplazar, y qué pasa si consideramos lo contrario, nos da nuestra introducción a lo que se llama matrices de rigidez. ¿Sí? Esto es el inicio de comprender las matrices de rigidez. ¿Sí? Entonces, antes de entrar a las matrices de rigidez, por el tiempo que tenemos, vamos a hacer un ejercicio yéndonos un poco para atrás sobre un método de rigideces. ¿Sí? El día de hoy no va a haber actividad porque se me iba a llevar tiempo para poderles explicar esto. Entonces, es una actividad menos que van a tener ustedes el día de hoy. ¿Sí? Es necesario de todas maneras que ustedes comprendan esto mejor, por eso es que me voy a llevar un poco más de tiempo explicándoles.
Este ejercicio, si lo quieren ver mejor, lo que les voy a poner ahorita, está en el libro de análisis estructural de Elite. ¿Sí? Lo pueden revisar ustedes si quieren en análisis estructural de Elite. ¿Sí? Está en el método, en la introducción al método de rigideces. Entonces, vamos a considerar aquí una barra que está sujeta a otro elemento, a otra barra. ¿Sí? Aquí vamos a considerar que esto es un apoyo fijo. Y aquí vamos a considerar que esto es un apoyo móvil. Este de aquí va a ser un apoyo fijo. ¿Qué quiere decir eso? Que los extremos se mantienen inmóviles, ¿verdad? No se pueden mover las barras, sino que el único elemento que se va a poder mover hacia la derecha es el elemento interior. ¿Sí? Un poco para la introducción a lo que van a ver ustedes después, es que se comienzan a distinguir lo que son elementos con lo que es nudos. ¿Sí? Quizás ustedes esto lo ven muy redundante por ahora, pero después se van a dar cuenta de la facilidad para entender mejor los problemas. ¿Sí? Entonces, los elementos se los ha encerrado y los nudos se los ha puesto con números. Este ejercicio de aquí lo voy a hacer yo de forma matemática, o sea, solo por ecuaciones, y la próxima clase lo vamos a hacer por medio ya de una matriz de rigidez para que ustedes comprendan la facilidad o el resumen para poder ejecutar mejor los ejercicios. ¿Sí? Aquí vamos a suponer que este elemento tiene una carga P de 30 kilolibras. ¿Sí? En inglés le llaman kips. Aquí le pongo kilolibras. Si ustedes algún momento leen un libro de inglés, le llaman kips, que es el significado de kilopondio. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, cualquiera de las dos es igual a 1000 libras, para que ustedes lo tengan ahí pendiente. Entonces, la longitud de este elemento, aquí se supone en 120 pulgadas. Y el elemento de acá se supone en 150 pulgadas. Como les dije antes, tenemos el elemento 1 y el elemento 2. El elemento 1 va a tener un área 1 igual a 1.2 pulgadas al cuadrado. Y el módulo elástico E1 se supone en 10.000 kilolibras sobre pulgadas al cuadrado. Mientras que el elemento 2 va a tener 5.6 pulgadas al cuadrado y el módulo elástico va a ser ahora 20.000, va a ser el doble, kilolibras sobre pulgadas al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ya no les voy a dibujar esto así en grueso, sino que voy a dibujar ya líneas para facilidad. Tenemos aquí nosotros un elemento 2 y un elemento 1 que va a tener una reacción F1 y va a tener acá una reacción F2 producida, ¿verdad? Aquí esto era un rol por la carga P de 30 kilolibras.
¿sí? Y esto posiblemente, si uno quiere imaginarse cuánto se ha deformado, aquí pudiéramos decir que está la deformación delta 2, ¿sí? ¿Por qué se llama 2? Porque está en el nudo 2. ¿Por qué se llama? Sí, dejémoslo ahí. Las fuerzas las menciono ya después, más adelante, porque estas van a ser fuerzas axiales que van a resistir los elementos. ¿Sí? Aquí la fuerza 1 se refiere al elemento 1 y la fuerza 2 se refiere al elemento 2. ¿Sí? Entonces, no podemos hacer aquí nada más que saber que si nosotros tenemos un diagrama de cuerpo libre y por aquí estaría nuestra fuerza de 30, vamos a tener aquí nuestra fuerza 2 y para acá vamos a tener nuestra fuerza 1. Si es que nosotros tuviéramos que hacer un corte. Deje dibujarles mejor esto. Si tuvieran que hacer aquí un corte ustedes. ¿Sí? Aquí ustedes tuviesen su fuerza 1, que ustedes tuviesen su fuerza 2 y aquí ustedes tuviesen las 30 libras. ¿Sí? Este es su apoyo rígido. Digo, su apoyo móvil. Mientras que, como esto no se puede resolver porque tenemos una sola ecuación, ¿verdad? Tenemos que F1 más F2 tiene que ser igual a 30, pero no tenemos nada más para resolver. Necesitamos basarnos en nuestras relaciones de formación. Entonces, como les había mencionado antes, para una introducción al método de rigideces, necesitamos imponer no fuerzas unitarias, sino desplazamientos unitarios. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a suponer que se coloca aquí un desplazamiento, si este es el centroide, el center line que le llaman, esto va a ser mi desplazamiento. Sí, le vamos a poner aquí alfa. Y aquí yo voy a tener mi mismo apoyo rígido y aquí voy a tener mi apoyo móvil. Entonces, para que haya ocurrido esto, yo debo de conocer la relación, ¿verdad? De esfuerzos. Aquí voy a tener una fuerza 1, voy a poner en minúscula, y acá también voy a tener una fuerza 2. ¿Sí? Y aquí le voy a considerar una fuerza equivalente K. Entonces, las relaciones que yo necesito aquí es conocer poner aquí mu, que mu es igual a AE entre L sobre P. Y que esto también obedece a una ecuación AE sobre L entre P. ¿Sí? Por lo tanto, aquí creo que tengo un error en cuanto a la relación. Disculpen. Tengo que mu es igual a L sobre AE por P. Eso era. Y mu es igual a L sobre AE por P. ¿Cuál L? La L de los elementos. Entonces esto yo lo puedo poner como P es igual a AE entre L por mu. Y de aquí voy a tener que P es igual a AE sobre L por mu.
De esta manera yo puedo hablar de una fuerza 1 que va a ser igual al área 1 por E1 sobre L1 por el mismo desplazamiento, que es mu, porque lo que se ha estirado este elemento azul se ha recogido el elemento verde. Y aquí voy a tener yo F2 igual a 2 E2 sobre L2 por mu. Si ustedes resuelven esta parte de aquí, les queda que F1 es igual al área 1 que habíamos dado. Si son estos datos, simplemente queda reemplazar estos valores. 1.2 y 10. 1.2 y 10.000 dividido para 120 pulgadas por mu, y F2 sería 5.6. Aquí había un error, disculpen. Aquí no era 5.6, era 0.6. Para que lo corrijan acá, en este punto. El área 2 es 0.6. Sí, aquí tendríamos 0.6 por 20.000 dividido para 150 por mu. Entonces aquí vamos a tener como respuesta F1 es igual a 100 mu y F2 es igual a 80 mu. ¿Sí? ¿Alguna pregunta está ahí de cómo usar aquí nuestras relaciones de esfuerzos y deformación? Relaciones de fuerza con deformación. Sí, eso es lo que hemos hecho en este caso. Una pregunta, ingeniero. Buenos días. Sí, dígame. La convención de los signos de la fuerza de F1 ubicada en los extremos fijos, F1 y F2, ¿se los toma siempre así o están en función de la fuerza K que está hacia la derecha? Ah, disculpen, mire, aquí yo tenía un error. Gracias por hacerme notar. Aquí este elemento era en el sentido, están reaccionando simplemente hacia la derecha. Ustedes lo pueden considerar en el sentido contrario. Si les da negativo es porque si les da negativo es porque la dirección es diferente, ¿verdad? Pero gracias por la observación, porque justamente aquí yo tenía un error. ¿Sí? La reacción va para la derecha, lo lógico es considerar esto hacia la izquierda. Por eso es que mi diagrama de cuerpo libre no coincidía con la parte superior. ¿Sí? Listo. Entonces, de esta manera, nosotros ahora podemos decir, ¿verdad?, que en el equilibrio del nudo 2 estaría dado por esta fuerza 1 y esta fuerza 2 que hemos analizado. Si antes nosotros hacíamos relación de que para una deformación de mu necesitamos tales fuerzas, para una deformación delta 2, ¿cuánto vamos a necesitar? Entonces, si mu se supone de 1 pulgada, podríamos nosotros decir que F1 será igual a 100 y F2 será igual a 80. Pero esto es para producir esta deformación. Nosotros necesitamos igualarla para esta deformación de 30 kilolibras. ¿Sí? Entonces, haciendo la relación directa, nosotros tendríamos aquí F1 más F2 igual a 30. Esto es lo mismo que decir 30 menos F1 menos F2. Y si nosotros hacemos una relación directa entre 1 pulgada y lo que representaría teta 2, nosotros podríamos decir que 30 menos 100
por teta 2 menos 80 por teta 2 va a ser igual a 0. ¿Sí? Repito, esto era si la deformación era 1 pulgada. ¿Sí? Estos serían los valores ficticios. Pero en realidad 30 no me va a generar 1 pulgada, sino que me va a generar un valor de teta 2. Entonces, por eso uso teta 2 en vez de 1 pulgada en esta ecuación. ¿Sí? Y de esta manera yo despejo, ¿sí? Y sigo calculando, me va a quedar que teta 2 es igual a 1/6 pulgadas. Ya con esto 1/6 pulgadas, yo ya puedo hallar F1, que era 100 por teta 2, y F2, que es igual a 80 por teta 2. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, esta fuerza 1 que la había puesto en minúscula, si era 1 pulgada. Como estamos trabajando con 30, no con una fuerza de 30, no una fuerza ficticia de K, ya vamos a ver cuánto sería el valor de K. Necesitamos aquí nosotros multiplicar 100 por teta 2 y F2, que es 80 por teta 2. Entonces la fuerza 1 sería igual a 100 por 1/6. Esto nos va a dar 16.67 kilolibras. Y nuestra fuerza 2 sería 80 por 1/6. Y esto nos daría 13.33 kilolibras. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre eso? Imagine usted, ¿por qué aparece delta 2? Ya. O sea, nosotros llegamos hasta aquí, hasta esta parte de aquí. Hasta ahí nosotros teníamos estática. El teta 2 aparece porque yo sé que como el apoyo es móvil, esta fuerza de P me va a generar algún desplazamiento, no sé cuál. Yo necesitaba calcular F1 y F2, pero ya no puedo hacer más que quedarme en esta ecuación. Entonces, por la estática no lo puedo seguir resolviendo. Hasta ahí me quedé. Entonces, yo necesito hacer uso de mi conocimiento de las relaciones de fuerzas y deformación. ¿Sí? Aquí yo desconozco cuánto es teta 2, pero en realidad quiero yo llegar a este valor. ¿Por qué quiero llegar a este valor? Porque yo voy a analizar qué pasa si yo, en vez de ponerle una fuerza de 30, le pongo una deformación unitaria. Entonces, conociendo las fuerzas que se requieren para desplazar 1 pulgada, yo después puedo saber cuáles serían las fuerzas de reacción para 30 kilolibras. Entonces, aquí yo calculo F1 y F2. Como es de 1 pulgada, yo ya sé que se ha desplazado 1 pulgada, yo tranquilamente puedo aquí calcular F1 y F2. ¿Sí? Otra forma de entender esto es que una vez que calculo F1 y F2 minúscula, ¿sí? ¿Cómo los puedo calcular? Porque yo sé que son barras. Y como son barras, están gobernadas por esta ecuación, ¿sí? Que es la ecuación que yo les había dado anteriormente en función de una fuerza. Tenemos aquí esta ecuación. Porque yo estoy suponiendo este mu, yo me lo estoy inventando. ¿Sí? Yo estoy poniendo que es una unidad. Entonces, si es unitario, 1 pulgada, yo puedo saber cuál es la fuerza interna de este y la fuerza interna de este elemento de acá. Si lo quieren comprender de mejor manera, bueno, no de mejor manera, de otra manera, yo ya conociendo cuánto es F1 y F2, yo puedo hacer mi mismo diagrama de cuerpo libre de arriba, pero basado en F1
y basado en F2. Y a esto le puedo llamar K, que es el valor de K que había puesto ahí. Entonces K va a ser igual a F1 más F2. Si F1 es igual a 100 por 1 y F2 es igual a 80 por 1, entonces K es 180. ¿Sí? ¿Sí me sigue acá esta parte? K es 180. Entonces se puede decir que 180 me logró deformar una pulgada. 30 kilolibras, ¿cuánto me va a ayudar a deformar? Entonces aquí usted pudiera aplicar, en otras palabras, una regla de 3. ¿Sí? Y ya conociendo esta deformación θ2 por la regla de 3, usted puede seguir con sus conceptos de relación de fuerzas de deformación y ahora encontrar cuánto es F1 y cuánto es F2 mayúscula. Sí, ese es otro, se puede decir, otro camino para entender las cosas. O el que yo ya les había indicado acá, de las fuerzas 1 y fuerza 2, que tendrían que ser la misma relación de deformación. ¿Sí? Solo que aquí la fuerza 1 ya estaría basada no en μ, sino en θ2. ¿Sí? Entonces, es como entender deformaciones, en este caso, calcular las fuerzas internas, y acá, una vez que ya sabemos la deformación final, calcular las fuerzas de los extremos. ¿Sí? Pero por cualquier camino que usted se vaya, va a llegar a la misma respuesta. ¿Sí? Por eso es que aquí F1 y F2 yo sé que tienen la misma relación que yo había puesto aquí. Porque esta relación de área E1 y L1 no cambia. Es lo mismo para toda la barra. Lo único que cambia es el μ. No sé si ahí quedó más entendido. Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta de los demás? Entonces, el método de rigideces, ¿sí? Que vamos a ver ya la próxima clase, ¿verdad? O sea, ya lo comenzamos a ver, pero quiero que este ejercicio lo puedan hacer por el método de rigideces, que es lo mismo, pero quiero que automaticen ustedes el cálculo, que eso finalmente es lo que hace una computadora. Ya no se pone a resolver fuerzas por fuerzas, sino que ya sabe la relación, que esta es la ecuación importante, lo que les he enmarcado, y conociendo nudos, extremos y condiciones de borde, ya pueden ustedes hacer un cálculo de forma automática. Sí, esa es la idea. Pero necesitaba yo que el día de hoy resolvamos este problema ecuación por ecuación para que ustedes después puedan observar que se lo puede realizar de forma automática. Para quienes quieran una descripción un poco más detallada de este problema, les repito, se pueden ir al libro de LIT, de análisis estructural. Eso está en la carpeta de bibliográfica. Y eso estaría en el capítulo 16. Sí, esto estaría en el capítulo 16. Este ejercicio es el número está en la sección 16.2. ¿Sí? Ahí comparan métodos de flexibilidad y rigideces, pero yo me he basado ahorita efectivamente solo en el método de rigidez. ¿Sí? Es un método de rigidez hecho a mano. La próxima semana ya vamos a hacer el mismo método de rigidez, pero visto desde una forma matricial, que es lo que finalmente apunta el curso, que ustedes esto lo puedan automatizar en un Excel, lo puedan automatizar en MATLAB y puedan comprender cómo los ingenieros lo han automatizado después en SAP 2000. Sí, esa es la idea, de que ustedes comprendan lo que se está haciendo. ¿Alguna pregunta adicional? Listo. Entonces, lamentablemente no pude hacerles a ustedes una actividad
para el día de hoy, porque este tema necesitaba que hicieran las preguntas necesarias para poder, la próxima semana quizás sí, hacer la actividad. Necesitaba en este tiempo más para explicarles cómo era el ejercicio. Así van a ser después con otros días. Van a haber días donde veo conveniente poner la actividad y otros en los que no. Generalmente voy a tratar que siempre se pueda realizar. Entonces voy a pasar asistencia y con eso terminamos la clase. Está el señor Basurto. Presente, ingeniero. Carrera. Carrera. No está Carrera. Carreño. No está Carreño. Chiquito. Presente, ingeniero. Coronel. Presente, ingeniero. Delgado. Presente. Espinosa. Presente, ingeniero. Estrella. ¿Esta Estrella? ¿No? Galarza. Presente, ingeniero. Guerrero. Presente, ingeniero. Lozano. Presente. Carreño dijo presente por el chat. Mateusi. Presente. Sí, señor Carreño, ya tiene asistencia. Mateusi también. Morejón. Morejón. Ahí está. Moreno. Presente, ingeniero. Murillo. Murillo Presente. Alexander. Presente, Murillo. Murillo Steven. Presente. Alán. Presente, ingeniero. Peñafiel. Presente. Peñafiel Olger, ¿verdad? Peñafiel Sara. Presente, ingeniero. Kiridumbay. Presente, ingeniero. Regalado. Presente, ingeniero. Rivadeneira. Rivadeneira. Ok, dijo presente por micrófono. Rodríguez. Presente, ingeniero. Tenorio. Presente. Toalombo. Presente. Triviño. Presente. Valero. Presente. Villa. Presente. Y Yagual. Presente. Presente, igual. Listo. Ingeniero, disculpe carrera, lo que pasa es que se me apagó la computadora. Hace un Ah, ya, ratito. ok. Carrera está. Entonces solo falta el señor Estrella. No sé si esté por ahí. Estrella y Morejón. Estrella y Morejón. ¿No están? Ok. Entonces, eso es todo por la clase de hoy. Como les decía, si no les quedó algo claro del ejercicio, lo pueden ver en el libro de LIT. Sobre esta introducción al método de rigideces, está en la sección 16.2. ¿Sí? Ahí está el método de rigideces y el de flexibilidades, si lo quieren revisar también, pero ya nos estamos enfocando nomás en lo último. Okay. Tengan buena tarde entonces. Gracias por asistir. Disculpe, ingeniero, por favor, no se olvide de subir en la clase anterior del lunes. ¿No le he subido? No, no está. No está. Ya, listo. Gracias. Voy a tratar de subirle el día mismo de hoy. Gracias.